Ok. Today study the use how many, how much. Vamos a hacer el uso del how many y el how much. Vamos a ver de qué trata. ¿Qué significa how much, how many? En buen castellano. ¿Alguien sabe lo que significa how many, how much? Recuerden que eso está ahí en el documento que les mandé. Significa cuánto hay, ¿no? Creo que eso es cuando se ¿Cuánto? ocupa de forma Sí, genérica, ¿no? sí, de cantidad. Cuando vamos a preguntar por una determinada cantidad. Cuando lleguemos al how much, vamos a comenzar con el how many. Las dos significan cuánto de cantidad. De cantidad. Pero recuerden que cada idioma tiene su propia forma de ser en lo que se refiere a gramática. En el grupo anterior decía how much y preguntaba cuánto queso hay acá y el queso es incontable. A menos que te pregunten cuántas libras hay, esa es otra cosa. Pero el queso, tienes un tuco de queso, lo desboronas, cuenta el queso cuánto tienes. ¿Lo podemos contar? No. Porque te diga que este vaso, pon la mano, te voy a derramar toda la arena que tengo acá en tu mano y comienza a contar. ¿Vamos a contarla? No. Entonces, son cuestiones ya propiamente gramaticales del idioma inglés, donde no podemos hacer otra cosa que no sea adaptarnos a las reglas existentes de la gramática inglesa. Muy bien. Yo voy a ir haciendo ejemplos, vayan escuchando. Claro, los ejemplos que voy poniendo acá, después vamos a practicar con lo que tenemos del folleto, que les había mandado al grupo. Ahí tienen el folleto. Con ese vamos a trabajar en la parte práctica. Ok. Tenemos cosas contables e incontables. Cosas que podemos contar y las que no podemos contar. Entonces usamos el how many for question with countable nouns, con los nombres, cosas, sustantivos que sí podemos contar, usamos el how many. Tenemos, por ejemplo, apples, chairs, pen, pencil, books, bags, boys, glasses. So, esas son cosas contables. Si me preguntan a mí ahora, how many students are there in the school? ¿Cuántos estudiantes hay en la escuela? Los podemos contar, sí, Radua, Trichi, Tiri, Piache, 100 voces y vamos a contar. Si contamos aquí, ¿cuántos estudiantes tengo acá? Dice Radua, Trichi, Tiri, Piache, 16, 17 estudiantes tengo yo aquí ahorita. 17, 18 con alguien que entró ahorita. A mí, había retirado y entró. Tengo 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 personas. Si me preguntan how many students are there, dice are there, está en plural. How many students are there in the school? ¿Cuántos estudiantes hay en la escuela? ¿Cómo respondo? Me pregunta are there, del verbo haber, ¿cuánto hay? ¿Cuántos estudiantes hay? Entonces contesto, there are 18 students. Una respuesta completa. There are 18 students. Completa. Puedo dar una respuesta corta. Short answer. There are 18. Nada más. Sin complemento. Entonces podemos dar respuestas cortas, respuestas completas. De acuerdo a las orientaciones que nos den, así lo contestamos. Ese es un ejemplo. Next example. How many chairs are there in the kitchen? ¿Cuántas sillas hay en la cocina? No puedo contarse cuántas hay. There are 3 chairs. O there are 3. Respuestas cortas, respuestas completas. Ok. Si yo me pregunto,
How many days are there in January? ¿Cuántos días hay en enero? How many days are there in January? Me puedo contestar, there are 31. Oh, in January, there are 31 days. Completa la respuesta. Oh, corta. There are 31. Las dos formas de contestar a la interrogante. How many cousins do you have? ¿Cuántos primos tienes tú? I have 3 cousins. O are there 3. Ok, respuestas cortas y completas. How many books did you buy? How many books did you buy? Did. Recuerden que ya estudiamos el verbo do como verbo auxiliar y me sale en esta pregunta. How many books did you buy? Did está en presente o en pasado. Present o past tense. Did. The auxiliary verb do. Present o past? Pasado. All right. Past tense. All right, Feni. Past tense. Ok. Si la pregunta está en pasado, lógicamente mi respuesta va a estar en pasado. Entonces, I bought 5 books. Yo compré 5 libros. Me está preguntando cuántos libros compré. Ok. How many countries are there in the world? ¿Cuántos países hay en el mundo? Puedo responder, there are 115 countries. Hay 115 países, por decir un número rápido. O there are 115. Hay 115. Hay 115 o hay 115 países. Completa la respuesta, respuesta corta. All right. How many chairs are there in this room? ¿Cuántas sillas hay en este cuarto? Yo cuento las que tengo aquí. Tengo 6 aquí a mi alrededor. Voy a contestar con lo que tengo yo. How many chairs are there in this room? There are 6. O there are 6 chairs. Hay 5. O hay 5 sillas. Ok, eso es. Y son los ejemplos con el how many. Countable things, cosas contables. Ok. Y cuando tengo el how much, ya dijimos, son cosas que no podemos contar. Díganme en inglés algunas palabras que ustedes sepan que no se puede contar. O en español. El agua. El agua. El agua. Ok. Agua. ¿Qué más no podemos contar? El viento. Agua. El viento, claro, que lo vamos a contar, el viento. Un viento, 2 vientos, pasó el primer viento, pasó el segundo viento. Bueno, la gravedad, no, pero la gravedad sí, no. Sí, no, la gravedad no la podemos ver. He encontrado el think. When I speak how much. It's okay. El viento, agua. ¿Qué más? La tierra. Arena. La tierra. ¿Qué dijo Frania? Arena. Arena. Okay. Arena, muy bien. El queso, ¿incontable o contable? Muchachos, el queso. Si está en libra, sí. Pero si está suelto, como usted lo dijo, no. Sí, es incontable. En inglés es incontable. Por eso les decía yo, y es allí donde me contradecía una niña en el primer grupo.
cuando llegamos al queso. Me decía, pero si es que el queso siempre se da en libras. Sí, siempre se da en libras. Y aquí en todo el mundo, cuando vas a comprar, compras en kilo o en libra. 1 libra, 2 libras, 1 kilo, 2 kilos. De eso estamos más que claros. Pero cuando nos referimos exclusivamente al uso del how much en inglés y hablando de la gramática inglesa, ahí no hay vuelta de hoja. En inglés es incontable. A menos que te diga y te pregunte cuántas libras o cuántos kilos de queso tienes tú. Esa es otra cosa. Pero en inglés, en esta parte donde estamos, es incontable. La leche, igual. ¿El pan es contable o incontable? ¿Contable o incontable? Pues contable porque compras barras de pan o un pastel. Sí, es contable. En inglés no. En español Bueno, sí. En inglés no. Volvemos a lo del queso. Cuando si te preguntan cuántas barras de pan tienes, es otra cosa. Pero cuando te dicen pan, se refiere a que es incontable. Sí, entonces eso solo aplica cuando haya unidades de medida, nada más. Exacto. Entonces, pero cuando te dicen pan, nos referimos a algo incontable. Si te dicen queso, es incontable. Pero si te preguntan por libras, ¿cuántos kilos tienes de queso? Esa es otra pregunta aparte. ¿Cuánto compré? Compré 2 kilos. 2 kilos de queso. Pero queso como tal es incontable. Ok, yo quiero que queden claros ahí, muchachos, porque no podemos ir en contra de la gramática inglesa, ni mucho menos contra la de nosotros, nuestro idioma natal. Entonces, eso es algo importante que ustedes comprendan. Y tienen que comprenderlo de esa manera porque así está establecida dentro de la gramática. ¿Ok? Muy bien. Por ejemplo, si yo tengo sugar, azúcar, coffee, café, a menos que me digan cuántas tazas de café hay. Bueno, esa es otra cosa, pero yo digo café, es incontable. Como que me dejen agua. Incontable, la primera palabra que dijeron incontable, agua. Pero si me dicen cuántos vasos de agua hay sobre la mesa, esa es otra pregunta aparte. El queso, butter, la mantequilla, agua, money, lemonade, bread, que es el pan, milk, meat, carne. Uncountable nouns, cosas incontables. Ok, por ejemplo, ya pusimos los ejemplos con el how many, ahora vamos con el how much. Ok, bien. How much, por ejemplo, how much sugar would you like in your coffee? How much sugar would you like in your coffee? ¿Cuánta azúcar te gusta a ti en el café? Híjole, no dice que cuántas cucharadas de azúcar te gusta en el café. Dice cuánta azúcar te gusta a ti en tu café. ¿Contable o incontable? Entonces podría, incontable diría yo, porque podría decir mucha o poca. Claro, ahí vamos. Correcto, Ibis. Exactamente, ahí vamos. Muy bien. Ahí es donde vamos a la respuesta, porque yo puedo contestar. Porque como no me preguntan cuántas cucharadas, si me dijeran how many punch sugar do you like in your coffee, es otra cosa. ¿Cuántas cucharadas de azúcar te gusta a ti en el café? Pero la pregunta dice how much sugar would you like in your coffee? ¿Cuánta azúcar te gusta a ti en tu café? I like some. Se escribe some, como suelen decir los chavalos. Some. Some. I like some. A mí me gusta un poco, algo. Entonces, las respuestas son respuestas cortas. I like some. Y como estamos con el how much, respondemos con el some.
Por ejemplo, how much milk is in the fridge? ¿Cuánta leche hay en la refri? No pregunto que cuántos litros hay, pregunto que cuánta leche hay. Entonces, ¿cómo respondo? In the fridge are a lot. A lot. Hay bastante. A lot quiere decir bastante. Hay bastante. Nada más. Entonces ahí tenemos el uso del how many, how much. Entonces decimos sugar, bread, cheese, milk, butter, tea, coffee. Esas las utilizamos, este vocabulario, pues entre otros. Esas las podemos utilizar con el how much. El how many, each, por ejemplo, tomato, carrot, cookies, apples, pear, orange, computer, flash memory, glasses, so. ¿Cuántas cosas contables e incontables hay? Hay un sinnúmero. Entonces tenemos acá de que cuando tenemos el how many y el how much, debemos de saber cuándo vamos a utilizar esta parte dentro de la gramática de lo que estamos haciendo. Según la pregunta, así respondemos. Entonces ahora la aclaración, como dicen. How much, how many. Entonces lo utilizamos para preguntar por cantidades de algo. Si se trata de sustantivos contables o incontables. Si son contables, aplicamos el how many. Si se trata de sustantivos incontables, se aplica o usamos el how much. ¿Correcto? Entonces, estos tipos de expresiones siempre se van seguidas de los sustantivos, luego el verbo y el resto de la oración, o el resto de la misma. ¿Cuántos carros tienes tú? Entonces, how many cars do you have? ¿Cuántos carros tienes tú? How much money do you have? ¿Cuánto dinero tienes? Fíjense bien, how many y how much. El how much se utiliza también para preguntar precios. How much is this car? ¿Cuánto cuesta este auto? Para cuando salgan algunos ejercicios, ustedes sepan que el how much también es para preguntar por cantidad de precios, sí, exclusivamente precios. How much are the patatas? ¿Cuánto cuestan las papas? Ada, please. Sí. Sí, profe, ¿cómo respondo si alguien me pregunta, how many cars do you have? How many? ¿Qué respondo? How many cars do you have? How many cars ¿Cómo se responde? do you have? I have 5 cars, por ejemplo. I have 5 cars, si es la pregunta. Como es contable, how many cars do you have? Have. ¿Es I have o I have? Have. Se escribe con A, se pronuncia E. I have 5 cars. No empieza con H. Claro. Comienza con H, ave. Pero como ustedes saben que have, por ejemplo. ¿Cómo podemos usar cuánto tú cobras, por ejemplo? ¿Cuándo? ¿Cuánto tú cobras? ¿Cómo lo podemos usar? ¿Qué? ¿El verbo cobrar? ¿Sí? No lo entendí. Por ejemplo, ¿cuánto usted cobra? ¿Cómo lo podemos usar? How many? How many, how much? Perdón, how much? How much is cost? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuál es el costo?
pero ahí completaríamos con... No, es que, o sea, ¿cuánto lo demás. cobra usted? Por eso. Por ejemplo, ¿cuánto How cobra much? usted su salario? Algo así, por ejemplo. Por eso. How much? Si yo le pregunto, how much do you? Es que depende de la pregunta. Entonces voy a tener que utilizar el verbo auxiliar. How much do you rent? Que es cobrar. Entonces yo voy a responder. No es how much I- you charge. ¿Ah? No es how much ¿Perdón? you charge. No es how much do you charge. Es que miren, muchachos, es que si ustedes se aprenden algo único de memoria, ustedes recuerden que igual que en español, es como que les diga qué significa esta palabra en inglés. Miss. A ver, ¿cuántos significados saben de la palabra miss? M-I-S-S. ¿Cuántos significados conocen? Extrañar, perder. Significa señorita, extrañar. Ay, son un montón. Perder también. Oh, sí, correcto, son un montón, son más de 25 significados los que tiene. Y cuando hablamos, de igual manera, hay varias formas de expresar lo mismo que nos preguntamos con otro tipo de vocabulario. Entonces, es ahí donde nosotros hacemos énfasis en que cuando nos aprendemos algo único de memoria, nada más, es ahí donde nos confundimos. No es que no sepamos, sino que nos confundimos porque creemos que se escribe así nada más. ¿Ok? Bien. Dime. Entonces, ¿cómo puedo decir cuántos hermanos tienes? How many how many, porque how many week is there? ¿Cuántas semanas hay? O how many No, weeks. ¿cuántos hijos tienes? Hay algo contable. Children. How many children do you have? ¿Cuántos niños tienes tú? Entonces ahí, recuerden que, acuérdense de la lección anterior. Aquí porque los ejemplos que hemos, hasta donde vamos, tenemos únicamente el how many, how much, pero no hemos tenido inmersos los verbos auxiliares. Pero ya otros tipos de preguntas. Con esto mismo, con el how many, how much, en muchas ocasiones tenemos que utilizar el verbo auxiliar, que es el verbo do, que estudiamos la semana pasada. Y es ahí son los casos donde tenemos que irle, que se nos vaya quedando por aquí. Porque no todas las formas son las mismas. Entonces, por eso les digo, cuando nos memorizamos algo, yo sé que tenemos que memorizar 100% todo lo que aprendemos en lengua extranjera, pues de eso es así, que siempre nos vamos a tener que aprender de memoria todas las cosas. Aprender idioma extranjero es aprendérsela de memoria. Pero entonces, exclusivamente cuando tenemos esta parte del how much o el how many, sus reglas están y debemos de aprenderlas de cómo están establecidas. Ok, ahí ustedes en su cuaderno de trabajo, bueno, cuaderno de trabajo le digo yo, el folleto, dice Lesson 8, use how many, how much. Que ahí hay un error donde digitaron how. Ok. How many, how much. ¿Tienen ahí el folleto, chicos? ¿Quiénes tienen el folleto ya? Nadie. Hola. Hello. Sí. Yo también. Lo estoy abriendo. Ok.
Entonces tenemos acá en el folleto donde vamos a hacer la práctica. Nos vamos a fijar entonces si vamos a completar las oraciones acá. Son preguntas. Y vamos a ver qué vamos a utilizar. Si el how many o how much. ¿Ok? How many o how much. Por ejemplo, la primera pregunta dice, books are there? Books are there. What use? How many? How much? Books are there. Es la pregunta. How many or how much? Repítalo de nuevo, por favor. How many? How many books are there? Ok, porque tenemos, ¿cuántos libros tenemos ahí? 2. Tenemos 2. Ok. Entonces es contable. How many books are there? Pero como no nos pide que la respondamos, en el otro ejercicio sí nos pide que respondamos. Aquí solo vamos poniendo how many, how much. Ok, el otro es, ¿qué cosa es eso? Queso. Ok, cheese is there. How many and how much? How much? How much? How much? Okay, very well. Bread is there. How many, how much? Bread. How much? Bread is there. How much? Okay, Octavio. Very well. Cake is there. Cake is there. How many, how much? How much? All right, very well. Meat is there. Meat is there. How much, how many? How much? All right. Tomatoes are there. How many are there? How many? How much? Tomatoes are there. How many? How many? All right. How many tomatoes are there? All right. Tomatoes. Very well. Sandwiches are there. How much? How many? How many? How many sandwiches are there? Are there? Very well. Thank you. Eggplant are there. How many? How much? How many? How many? ¿Cómo se pronuncia esa palabra? Eggplant. 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 Berenjena. Yeah, berenjena. Exactamente, berenjena. Muy bien. Eggplant are there? How many eggplant are there? Very well, thank you. All right. The next page. La página siguiente. Okay. So, how much? How many? Tenemos acá en el primer ejemplo, voy a hacer el primero. Después sigue el 2, el 3 y así sucesivamente. Dice peers are there, pero me da para yo contestar. Fíjense que contestamos completa la respuesta o respuesta corta. Complete or short answer. Right? ¿Cuántos chiles tenemos ahí o chiltomos? Tenemos 2. Y me da para respuesta 2. Entonces, contable. Entonces, how many peppers are there? There are 2. Yo voy a dar una respuesta corta. There are 2. Ok. Ya hice el ejercicio 1. Vamos con el siguiente. Number 2. ¿Quién hace el segundo? To participate in the second exercise.
How much cheese is there? How much is there? All right. Y now your answer. Ahora su respuesta. Dice que para responder some. ¿Cómo nos queda la respuesta? There is some cheese. There is, no. There is, nos están dando la palabra para responder. There is, ¿qué? Some. ¿Algún queso hay ahí? Algunos quesos hay por ahí. ¿Por qué? Porque como es incontable, entonces no nos está preguntando cuántas libras de queso hay. Dice, how much cheese is there? There is some. Hay algún queso por ahí. Ahí es donde tienen que quedar claros también con esas respuestas. Cuando son incontables las cosas que tenemos. Ok, muy bien. Número 3. Sheepskin you see. Antes de que responda alguien, recuerden que el verbo que tenemos aquí dice sheepskin you see. Barcos puedes tú ver. El verbo can es el verbo poder. Estamos claros. Ver. Sí es ver. Can es poder. Pero voy a lo siguiente. Ustedes deben de pronunciar can. Escribe A, pero se pronuncia E. Can. ¿Por qué? Porque si ustedes pronuncian cam significa lata. Si pronuncian cam, se escribe igual. Pero cuando digo can, me refiero a una lata. A una lata. Entonces pronunciamos can. Cuando pronunciamos como verbo, como el verbo poder, es can. Y como lata, si voy a pronunciar, voy a hablar sobre la lata, voy a hablar y pronunciar can. Ok. Sheepskin you see. Ya hace el tercero, muchachos. To the exercise. A ver, muchachos. Quedaron queditos. Ok, se trata de que ustedes aprendan, muchachos. Solo 2, 3 participan y los demás bien queditos. Recuerden, yo puedo hacer todos los ejercicios acá. Yo no tengo problema. Pero ustedes son nuestros aprendices. Ustedes deben de practicar para poder aprender mejor. Si alguien está estudiando por ahí inglés, sabrá gramática, sabrá ya hablar un poco más, qué sé yo. Pero el resto tienen que practicar conmigo, muchachos. Si no practican, no van a aprender. Aprender idioma es practicar. Si no practicamos, no vamos a aprender. Porque como miramos ahí sí vamos a pronunciar. Y como se escribe, no se pronuncia. Así que participen, porque si no participan, yo les digo, yo vengo y ya comienzo a hacer todo estos ejercicios. Y se los voy a decir de recorrido y bien, gracias.
Entonces vamos por el tercero. Dice, ships can you see? To answer one. How many ships can you see? I see one. Short answer. The number 4. Cars are there? Many. How many cars are there? There are many. Oh, there are many cars. Number 5. Snow is there? To answer, a lot. How much snow is there? There is a lot. Oh, there is a lot of snow. Number 5. Spoons can you see? 4 to answer. How many spoons can you see? I see 4. Oh, I see 4 spoons. Ya vieron, yo los hago de recorrido, muchachos. Si no quieren participar, yo lo hago todo. Yo no tengo problema. Y aquí está quedando grabado todo, porque se los mando al grupo para los chicos que no están presentes. Number 7. Fairs are there? A lot. How much? Fairies are there? There are a lot. Number 8. Trees is there? How much trees is there? There is not much. Number 9. Tea is there? 3 cups to answer. There are 3 cups. Number 10. Beers are there? How many beers are there? There are some. And so, la 11, la 12, la 13, la 14, la 16, la 20 y las que hayan, las podemos repetir. Entonces, para que participen, y no es que yo quiero que participen, a mí me da bien, y me da bien que participen, y me da bien si no participan, muchachos, en el sentido de que ustedes son los que están aprendiendo. Yo soy muy respetuoso con ustedes, pero si ustedes no participan, yo después no puedo hacer nada. Y yo les ayudo cuando ustedes hacen lo que tienen que hacer. Para este examen estoy colaborando, haciendo lo mejor que yo puedo. Hasta se los puse hasta en grupo el examen para que ustedes se ayuden, porque sé que va por 2 su nota. Se la están jugando doble. Pero si ustedes no participan y no comienzan a participar desde la próxima clase, ese buen ánimo que yo tengo para ayudar se me va a agotar. Y pues participen para que tengamos mejores oportunidades y yo pueda tener ese buen ánimo de colaborar con ustedes. Bien, entonces para finalizar, voy a contactar con los maestros de los proyectos para ver quiénes están inmersos de forma directa en los proyectos con el objetivo de tener esos conocimientos, y los que no están, que me dijeron al inicio, de igual manera, una vez que estén en los proyectos con la maestra Perlas, que no están con el maestro Alejandro, me notifican para yo pedirle la lista a la maestra y de esa manera tener una mejor coordinación con sus maestros y a la hora de los exámenes finales saber quién fue partícipe de la feria del 5 de diciembre y de esa manera poner mis calificaciones yo también, al igual que los otros maestros se los van a poner. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Show are the question.
Nothing. No, profe. Ok. Sí, profe, ¿cómo se contestaría al lado? Es que no le escuché bien. La que, ¿Cómo? el punto número 2, el how much cheese is there. Sería donde la respuesta dice son. Solo dice how much cheese is Cheese there. is there. Sí. There is Entonces la some. respuesta, Nada más. there is some, nada más. Sí, esa es la respuesta. Una Es decir, respuesta corta. simple sin complicarse. Sí, no, y es válida y se sobreentiende cuando preguntamos. Dentro de la pregunta están las respuestas, así es que Correcto. no hay donde perderse cuando las respuestas son cortas y nos dan las indicaciones que respuestas cortas. Así de sencillo. Ok. Ok, gracias. All right. Ok. Si no hay nada más que decir, entonces nos vamos a ver el próximo fin de semana. Ok. Glad to meet you. Goodbye, everybody. Gracias, profe. All right. Goodbye. Buen día, profe. Buen día, profe. All Buen right. día, profe. Thank you. All right. Bye bye.